Hola, hola. Hola. ¿Os acordáis esta mañana? Esta mañana se percibía energía, pero es que esta energía increciendo, va hacia arriba. Esperamos que estéis disfrutando, que hayáis disfrutado de la comida, de los talleres, que también nos han dicho que han estado fantásticos, también de todas esas conversaciones que se dan fuera de lo que aquí ocurre en este escenario y de lo que viene a continuación. Os damos la bienvenida a todas las personas que estáis aquí, por supuesto a quienes nos seguís por streaming, que también os estáis haciendo sentir vuestro calor desde donde os encontréis, y a las personas que se incorporan también, porque este acto está abierto a todo el público. Recordamos que las presentaciones que hemos vivido a lo largo de toda la jornada se van a poner en la web en unos días y que ahora vamos a tener la oportunidad de disfrutar de una conversación a tres que, sin lugar a dudas, nos va también a enriquecer muchísimo y la vamos a poder disfrutar. La va a dirigir Javier Yanguas, director científico del programa de mayores de Fundación La Caixa, a quien le damos la bienvenida y le invitamos a subir y acompañarnos. Así que, Javier, un aplauso para el hombre. Ven conmigo primero. Levántate. Venga, hablamos de energía, pues tú. Porque antes de empezar tenemos una pregunta. Ahora vamos a hablar de la topología de la soledad. El título, como sí, o sea, en sí, bonito. Pero ahora necesitamos que nos lo expliques. Ahora el significado, ¿no? Eso es. Bueno, buena tarde a tothom, buenas tardes. Bueno, la idea que se nos ocurrió cuando estábamos confeccionando el programa era un poco poner, bueno, pues algunos nombres o algunos títulos a las mesas que pudieran resultar un poco evocadores, ¿no? Entonces, yo tengo un hijo que hace ciencias y le pregunté, oye, ¿qué te parece? Estaba leyendo justo un libro que se llama Geografía de las Soledades de Javier Gómez, y no sé cómo hablando, pues salió el tema de la topología. Y supuestamente lo que yo le entendí a mi santo hijo, que espero no esté escuchando esto, porque probablemente le haya entendido mal, es que la topología se ocupa de los objetos geométricos que no varían. Eso es lo que me contó. ¿Lo puedes repetir? Que la topología se ocupa de los objetos. Bueno, aquí hay alguien que sabe matemáticas, de los objetos que no varían, que no cambian, vamos a decir. Eso es lo que yo le entendí. Bueno, con esa idea, lo que está en la base de esta conversación y que luego desvelaremos a lo largo de la misma es, bueno, si es verdad que la soledad ha cambiado en el tiempo, no ha cambiado en el tiempo, si, bueno, qué podemos aprender a lo largo de la historia de la soledad. Y esto es un poco lo que guía, ¿no? Esta conversación que vamos a tener pues, con Francesc Torralba y Joan Carles Melic a lo largo de esta tarde. Bueno. Pero la conversación es a dos, ¿eh? Yo propongo temas y Joan Carles y Francesc debatirán sobre los y nos filosofarán. Esa es la idea. Bueno, conversación a dos y medio. Más uno. Más uno, que queda muchísimo mejor, sobre la topología de la soledad. Nos vamos a sumergir en ese universo y lo vamos a hacer, y ahora ya sí, yo ya me retiro para que les presentes cómo se merecen a nuestros invitados, también de lujo de este final tramo de esta jornada. Tenemos a Francesc Torralba y a Joan Carles Melic. Adelante, pues por favor. Si nos acompañáis, por favor. Nos vamos sentando, si os parece. Bueno, nada, buenas tardes. Bueno, os cuento esto de la topología de la soledad. Bueno, tenemos dos filósofos, yo creo que de sobra conocidos. Bueno, Francesc Torralba, empiezo por ahí, que ha colaborado muchas veces con la Fundación La Caixa, filósofo, teólogo, doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, doctor en Teología por la Facultad de Teología de Cataluña, doctor en Pedagogía por la Universidad Ramon Llull. Bueno, tiene un currículum amplísimo. Sabéis que él ha trabajado en filosofía antropológica, ha trabajado cuestiones que para nosotros han sido muy relevantes, son muy relevantes en el programa, como la vulnerabilidad. Bueno, de entre los libros, por citar alguno que seguro que conocéis y habéis leído, pues está Inteligencia Espiritual, por ejemplo, que yo creo que en su momento fue un libro que miraba, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y las capacidades de una manera diferente. Bueno, articulista, escritor y bueno, yo creo que con grandes aportaciones, al que ya sé que está muy liado y agradezco doblemente la presencia, y otro que también va a coger enseguida un vuelo para ir a la Feria del Libro de Guadalajara, que me acaba de comentar, es Joan Carles Melic.
doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde es profesor titular de Filosofía de la Educación. Bueno, se ha dedicado, a ver si yo lo digo bien, por un lado a elaborar una filosofía antropológica de la finitud, desde el cuerpo, la compasión, la memoria, la vulnerabilidad, la fragilidad, y también yo creo a lo que él llama, en algunos vídeos que hemos estado, o que he estado viendo también, aparte de leerte, una filosofía literaria, ¿no? Una filosofía que se basa también en esos textos, ¿no? A mí algunos libros que me han causado que me han gustado especialmente, pues Ética de la compasión, La sabiduría de lo incierto, La fragilidad del mundo, y si no estoy equivocado, este año, el pasado, recibiste el Premio Nacional de Ensayo, ¿verdad? O sea que, nada, yo mil gracias por estar aquí a la tarde. Os voy a intentar contar un poco el juego en el que estamos, ¿sí? Vamos, el planteamiento es el siguiente. En el año 2021 le dieron a José Sacristán, a Pepe Sacristán, en el Festival de Cine de Donosti, le dieron el Premio Nacional de Cine. Y él en su alocución dijo, en un momento determinado dijo que, citando a Luis Landero, a un escritor, dijo que Luis Landero había escrito una frase de Nietzsche que decía: no hay nada más serio que un niño cuando juega. ¿Sí? Bueno, pues con esta entrada, no hay nada más serio que un niño cuando juega, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a ir proponiendo algunos autores, voy a ir diciendo frases de algunos autores que tienen que ver con algunos temas, ¿sí?, que son relevantes a la hora de entender la soledad. Lo que les voy a pedir es, a Joan Carles y a Francesc, es que en principio no desvelen si es que reconocen qué autores son y que vayan simplemente entrando en un diálogo, filosofando sobre los aspectos que aparecen en esos textos, vamos a decir. Y al final desvelaremos un poco qué autores hemos escogido, ya veremos si aciertan o no a la hora de recordar esos textos. Vosotros y vosotras también podéis hacer lo mismo, ¿sí? Y en realidad lo que queremos hacer y proponemos es hacer una especie de recorrido por la historia de conceptos y de autores cercanos a la soledad que nos sirvan de base un poco para esta charla, ¿sí? Bueno, pues empezamos, si os parece. Tenemos aquí ya veis el tiempo, por lo cual tenemos 1 hora por delante, 51 minutos. Dejaremos también una parte de preguntas para el público que podéis hacer, que podéis ir pensándolas o escribiéndolas en el chat. Bueno, la primera idea, bueno, como introducción, ¿no? Bueno, estamos en una jornada sobre soledad y 2 frases, a ver si os dicen algo o qué os dicen esas frases, ¿no? La primera dice: solo la soledad nos derrite esa espesa capa de pudor que nos aísla a los unos de los otros. Solo en la soledad nos encontramos, y al encontrarnos, encontramos en nosotros a todos nuestros hermanos en soledad. Créeme que la soledad nos une tanto cuando la sociedad nos separa, y si no sabemos querernos es porque no sabemos estar solos. Esa es la primera frase de un conocido autor español. La segunda frase es la siguiente: hasta ahora hay 2 únicas formas que hemos inventado, que a veces funcionan y otras no, que nos sacan de la soledad, que son la amistad y el amor, dice la segunda frase. Bueno, esto va sobre la soledad. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os sugieren estas frases? Venga, Francesc, tú abres el turno. Bueno, pues en primer lugar, gracias, Javier, por este encuentro. Lo comparto con un amigo de hace muchos años, que además respeto y admiro, que es Joan Carles Melic. Y voy a centrarme en la primera frase, porque por lo general, cuando nos acercamos a soledad, hay un acercamiento por lo general negativo. Y lo que propone esta frase es la soledad como un laboratorio de autoconocimiento personal y de conocer mejor a los demás, ¿no? Yo no sé si exactamente este texto se inspira en Soledad de Unamuno, pero podría tener a Soledad de Unamuno detrás. Pero yo me identifico mucho con este texto, ¿no? Porque es verdad, en la soledad hay un encuentro personal con uno mismo, caen las máscaras, y por otro lado hay una resonancia de los demás, ¿no?
Unamuno decía en Soledad que cuando estoy solo es cuando estoy más cerca de los demás, ¿no? Y a veces cuando estoy con los demás es precisamente cuando me encuentro más solo, ¿no? Porque hay como una caja de resonancia de sus voces, sus pensamientos, que en soledad como resuenan dentro de mí, ¿no? Por eso a mí me interesa subrayar que, en efecto, la soledad obligada no es deseable, pero la soledad en ocasiones es necesaria para ese reencuentro y para poder comprender mejor a los que tienes a tu alrededor, que permite esta resonancia y esta digestión de sus mensajes, ¿no? Me centraba en esta primera, ¿no? Joan Carles, ¿qué te resonaba a ti? Bueno, pues también muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contento de compartir con Francesc, con todos ustedes esta tarde, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con lo que él ha dicho. Para mí, la palabra soledad no tiene por qué tener un sentido negativo. En ocasiones lo tiene. Lo que ocurre es que quizás entonces no sea soledad. Me explico. Para poder habitar el mundo es necesario, a mi juicio, momentos de soledad. A veces la soledad puede ser terrible, pero a veces lo terrible es no poder estar solo. No solamente porque hay otros que están ahí y que se inmiscuyen en mi espacio y en mi tiempo cuando no son deseados, sino porque estamos envueltos por fantasmas, por espectros que están a nuestro alrededor. Y la pregunta es si realmente uno puede estar solo cuando quiere estar solo. Porque de vez en cuando aparecen esos espectros, esas figuras del pasado, que algunas están físicamente muertas, pero que, digamos, espiritualmente o vitalmente o existencialmente siguen estando presentes, ¿no? Y eso me hace daño. La soledad que resulta insoportable, yo la llamaría abandono. Por tanto, lo terrible, desde mi punto de vista, es qué pasa, no cuando uno se siente solo, sino cuando esa soledad se convierte en abandono. Y el abandono es darse cuenta que no importas para nada, para nadie y para nada. Es decir, que tú te puedes morir ahora mismo y nadie moverá un dedo, nadie llorará tu muerte, nadie te echará de menos, ¿verdad? Puedes no estar, ¿no? Por lo tanto, yo diría que esa cara terrible de la soledad, que es el abandono, es lo que... Y estoy de acuerdo con... No tengo ni idea de quién ha dicho esta frase, ya lo digo de entrada. Pero sí que es verdad que... Lo de la amistad sí que estoy bastante de acuerdo, ¿no? Dice Aristóteles en la Ética Nicómaco, no sé si saldrá luego, creo que es el libro 8. Los dos últimos libros de la Ética a Nicómaco son para mí los más interesantes porque es cuando Aristóteles habla de la amistad. Dice, sin amigos nadie podría vivir. Es decir, uno puede vivir sin pareja, uno puede vivir sin hijos, uno puede vivir sin padres, pero sin amigos nadie puede vivir. Porque el amigo es aquel que te acompaña en los malos momentos, ¿no? El que te saca de la soledad. Con el amor no estoy tan seguro. Ya. Bueno, luego se lo comentamos al autor. De la frase. Bueno, me habéis recordado, ¿no? A la mañana comentábamos, ¿no? Que Odo Marquardt decía que teníamos que volver a... Creo que la frase es volver a poder tener la facultad de la soledad, ¿no? En el sentido que tú decías, ¿no? Ser capaces de abrir una ventana, que ambos dos lo habéis mencionado, y tener de alguna manera esa conexión y esa conversación con uno mismo. Bueno, ahora vamos a cambiar, son 3 imágenes. No son 3 palabras, o no son 3 frases, sino son 3 imágenes, ¿no? Bueno, conocidas por mucha gente de aquí. La primera es el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, la parábola del buen samaritano. Para los que no la sabéis, iba un hombre entre 2 pueblos, de Jerusalén a Jericó, y unos ladrones le asaltan y le pegan, ¿sí? Dice más o menos la parábola, y aparecen 3 personas, ¿sí?
Los dos primeros que se deberían de haber parado no se paran y el tercero, que no tenía por qué pararse, se para. ¿Sí? Esa es la imagen que tenemos. Segunda imagen. Un mayordomo en la habitación de un señor que se está muriendo en una novela de León Tolstoy que se llama La muerte de Iván Ilich, que ese hombre se llama Gerasim, creo que se pronuncia así, y es entraban en la habitación, el protagonista se estaba muriendo, ¿sí? Con un cáncer que le dolía la espalda, probablemente un cáncer de riñón, ¿no? Que le dolía la espalda, y la gente entraba, hablaba delante de él y le ignoraba, pero había un señor, el sirviente, el criado, que es el único que le cogía las piernas, le daba friegas, estaba con él, le hablaba. Bueno, esa es la segunda imagen. Y la tercera es una novela que seguro que habéis leído muchos, que es de Jorge Semprún, que se llama La escritura o la vida, y que en la página, creo que es la página 66, el maestro de Jorge Semprún se está muriendo en el campo de concentración. Y entonces Jorge Semprún se estaba muriendo, creo que de disentería, no me acuerdo bien, pero creo que es de disentería. Y en un momento determinado, Jorge Semprún le abraza, cuando se está muriendo, le abraza y le recita una poesía. ¿Sí? Estas son las tres imágenes. Y yo quería relacionar estas tres imágenes con la soledad y que las relacionaréis. Que me imagino que está claro por dónde va el comentario, o sea, por dónde va lo que queríamos un poco sacar a colación. Sí, a ver, me centro en la primera, son imágenes riquísimas, ¿no? Y además, tanto Joan Carles como yo lo hemos comentado muchas veces en diálogos, ¿no? Yo creo que la parábola del buen samaritano es la expresión más plástica de lo que es la ética y la experiencia ética, ¿no? También es la parábola de la indiferencia, porque de 3 para 1, lo cual también indica un gran realismo, ¿no? 2 pasan de largo. Sin embargo, un tercero para. Para responde a la llamada de la persona malherida, le cuida, paga los gastos de su hospedaje y se va. Claro, hay respuesta a una llamada y además hay gratuidad, ¿eh? Porque simplemente no es su hermano, no es su padre, ni siquiera luego le pasa factura de los cuidados que ha tenido para con él, ¿no? En los dos primeros personajes lo que hay es indiferencia y abandono, ¿eh? Y por lo tanto hay una experiencia de simplemente desinterés por el otro. El tema es ¿por qué para? ¿Eh? Esta es la pregunta, ¿eh? ¿Por qué para? El milagro de que pare cuando otro solicita ayuda, ¿no? Porque además esto se produce en el camino de Jerusalén a Jericó. Entre Jerusalén y Jericó hay como unos 40 kilómetros, más de 1000 metros de desnivel, ahí hace mucha subida, y seguramente iban a un sitio, uno y otro, ¿no? Y tenían que hacer algo. Y sin embargo este se para. ¿Por qué se para? Este es el milagro de la ética, ¿no? Pararse. Y también es el milagro de la compasión, ¿eh? Experimenta el sufrimiento ajeno como propio y se para, ¿no? Y ese pararse, naturalmente, responde a una petición y se aproxima a él. Luego se va. Ni siquiera puede devolverle el favor, ni siquiera puede agradecérselo, porque no sabe quién ha sido, ¿no? Y por eso para mí es la esencia de la ética, porque hay respuesta, hay compasión y hay gratuidad. Gerasim es el personaje de Tolstoy, que en esta obra que tú dices, pues realmente representa el buen samaritano. Tolstoy era cristiano ortodoxo y lo tenía muy permeabilizado, ¿no? Y lo que le molesta más a Iván Ilich cuando está en proceso de morir es que todos ocultan la verdad que es que se está muriendo, ¿no? Hay como una mentira, dice Tolstoy, institucionalizada a su alrededor, ¿no? Y el único que realmente le trata dignamente y sin esconder la realidad es Gerasim, ¿no? Y eso también para mí es un arquetipo de la ética del cuidado, ¿no? De hecho, ha inspirado esta narrativa algunas éticas del cuidado, ¿no? Porque el personaje expresa de una manera muy plástica lo que es cuidar correctamente a un ser humano, ¿eh? Estos dos son los que ha profundizado más. Joan Carles conoce muy bien sobre la escritura o la vida de Semprún, ¿no? Además de estos textos. Sí, bueno, efectivamente para mí, ya desde hace bastantes años, considero que la compasión es la base de la ética.
La tradición occidental, desde los griegos, fundamentalmente pues ha situado la ética o bien en el alcance de la felicidad, que sería el modelo aristotélico, o bien en el cumplimiento del deber, que sería el modelo kantiano, ¿no? Por decirlo para las personas que conocen un poco el tema filosófico. A mí me parece que hay un tercer modelo, claramente, que ha sido menospreciado, sobre todo en la modernidad. Los grandes filósofos modernos, entiendo por modernidad, pues a partir del siglo XVI, XVII, hacia adelante, pues han menospreciado la compasión, ¿no? Estos tres fragmentos efectivamente muestran pues, en qué consiste eso que llamamos compasión. Francesc ya ha explicado muy bien la palabra del samaritano. Lo único que yo añadiría dos cosas respecto al samaritano. La primera es que obviamente tenemos tendencia a empezar. Dice, la palabra del buen samaritano dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Y está bien, pero no es exactamente así. Porque la palabra del samaritano empieza con una pregunta. Una pregunta que alguien le hace al maestro. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Y entonces el maestro, ¿verdad? Jesús, contesta con la parábola y termina con una pregunta del maestro a la persona que le hizo la pregunta inicial. ¿Quién crees tú que fue prójimo del hombre herido? Y la respuesta es el que se detuvo y tuvo compasión de él. ¿No? Es decir, la noción de esta podríamos llamar de proximidad, ¿no? De proximidad o de proximidad, bueno, supongo que proximidad es una especie de neologismo, pero me parece muy importante, ¿de acuerdo? O sea, la ética tiene que ver con esa respuesta al dolor del otro, que además, dicho sea de paso, me parece que es el núcleo de la ética cristiana. Es decir, la pregunta para mí del cristianismo, bueno, estoy con un doctor en teología, ya me corregirá, pero para mí, para alguien que ha estado, como la mayoría, formado en una tradición occidental, pero además que ha estudiado en un colegio religioso, de lo cual estoy muy contento, la pregunta no es quién es Dios. O sea, esa pregunta cada vez me interesa menos, ¿no? La pregunta es ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Que es la pregunta que formula, creo que es Primo Levi, frente a un joven ejecutado en Auschwitz. ¿Dónde está Dios ahora? ¿No? ¿Dónde está? Y creo que la respuesta cristiana, y para decir eso me baso en Mateo 25, 31, luego lo podemos explicar, bueno, pero está en el Evangelio de Mateo, dice, Dios está en la persona que sufre. Dios no está en el templo, lo cual no quiere decir que no vayamos al templo, pero Dios no está en el templo, pero tampoco Dios está en la ley, porque ese Dios que está en la ley sería un Dios contemplado desde la moral. La moral es muy importante, pero Dios está en el otro. Y eso es lo que muestra el samaritano. Y la ética es la respuesta a ese otro, puede ser esas figuras de la otredad, ¿no? La viuda, la persona torturada, bueno. ¿No? Algo parecido se ve en Tolstoy, efectivamente. Tolstoy recoge esta idea, ¿no? La respuesta de Gerasim a Iván Illich es una respuesta claramente compasiva, porque se ocupa de la respuesta a su dolor, ¿no? Y no es una respuesta moral, es decir, no es una respuesta que responda al cumplimiento de un deber, porque Gerasim no tiene ninguna obligación moral ni política de ofrecer compasión a Iván Illich. No tiene ninguna obligación. Es una respuesta gratuita. La da porque la da. Es como la rosa de Angelus Silesius, ¿no? La rosa florece porque florece, pero no hay ninguna razón. Y por último, y para no alargarme, ¿no? Pero para decir algo de esa imagen espléndida, aparece 2 veces, si no recuerdo mal, en la escritura o la vida de Semprún. Pues imagínense ustedes en el campo de Buchenwald, el maestro de Semprún, Maurice Holbach, que lo había tenido en París, se está muriendo de disentería. Entonces Semprún se acerca, lo abraza, lo mira y dice, estaba buscando una oración, ¿no? ¿Qué le digo?
Y entonces Semprún dice, se me ocurrió recitarle, timbrando la voz como hay que hacerlo, sí, los últimos versos de Las flores del mal de Baudelaire. Oh muerte, viejo capitán, es hora de partir, levantemos el ancla. Así es, pero yo quería volver un momento sobre la parábola del buen samaritano, porque según yo la leo, que igual no la leo bien, los dos primeros se tenían que haber parado, ¿cierto? Y el tercero que paró, que es el que paró y de alguna manera estuvo con esa persona que había sido agredida, teóricamente era un enemigo, ¿no? Del esto. Quiero decir que a mí me parece que muchas veces y es verdad, ¿no?, que el tema que queríamos plantear era cómo poder sufrir o cómo poder estar al lado o cómo poder ser Gerasim con las personas, ¿no?, en situación de soledad. Eso era precisamente lo que queríamos plantear, ¿no? Claro, teóricamente, ¿no?, los que deberían de haberse parado no se paran, no ven o no les interesa, ¿no? Creo que a veces actuamos un poco así, ¿no? En nuestro caso, con las personas que tienen situación de soledad, y precisamente es el que no tenía por qué pararse, un porqué claro, es el que, ¿no?, como tú bien decías, ¿no, Francesc? Se para, pero no solo se para, le da dinero y le dice, cuídalo, le dice al posadero, cuídalo, ¿no? Sí, yo creo que hay una categoría clave, es verdad, las expectativas es que parara alguien de su tribu, de su etnia, de su grupo, ¿no? Y sin embargo el que para no solo es de su tribu ni de su grupo, sino que hay una enemistad cultural, ¿no? Y sin embargo se para, porque es capaz de ver al ser humano, más allá de la etiqueta, ¿no?, étnica, lingüística, religiosa, ¿no? Y está la compasión verdadera, la que es capaz de trascender los rasgos de esa persona y ve al ser humano independientemente de su edad, de su cultura, de su ubicación religiosa o de su simplemente orientación sexual, ¿no? Ve al ser humano que sufre y eso es suficiente para pararse, ¿no? Da igual si es o no de mi equipo o de mi tribu, ¿no? Y por eso trasciende todos esos filtros que a veces son los filtros que paran y simplemente no nos abren a atender al otro. Yo creo que es bueno reivindicar la compasión, porque es verdad que es un vocablo que ha tenido muy mala prensa y sigue teniéndolo. Yo creo que una de las razones es que se confunde con la lástima. En ocasiones lo hemos discutido. La lástima es un sentimiento muy efímero que se produce cuando uno experimenta la visión de una situación donde el otro sufre una desgracia. Pero la lástima es muy efímera y muy superficial. Cambias de canal y te has olvidado de esa escena. Y muy de arriba abajo, ¿no, Francesc? ¿Perdón? Y muy de arriba abajo, ¿no? Y muy de arriba abajo, además. La compasión, yo creo que primero es simetría, ¿no? Es el cum patir, ¿no? Sufro con, padezco con. Hay una simetría, hay una equidad. Y luego hay una acción cuyo fin es tratar de restablecer, si es posible, esa situación, ¿no? Yo creo que sentir lástima es estar sentado en el sofá, ver la televisión, un niño con un plato, ¿no?, en un campo de refugiados, y luego ves un anuncio de un dentrífico y te has olvidado del niño, del plato y del campo de refugiados. No ha pasado nada. Ni siquiera se ha acelerado el ritmo cardíaco, ni el ritmo respiratorio, nada. Absolutamente nada. Si además esta imagen es muy frecuente, se produce una banalización del sufrimiento, incluso una indiferencia. Nos hemos convertido en paquidermos. La piel muy gruesa y ya no se altera el corazón, ¿no? En cambio, yo creo que la compasión te conmueve, ¿no?, y te obliga a moverte, que es lo que hace el buen samaritano. El buen samaritano iba a un sitio, ¿no?, pero se para y cambia la trayectoria de su itinerario. Y además se ensucia porque el Señor está malherido y sangrando y además gasta dinero, pierde el tiempo por el otro y no lo recupera, ¿no? Y llega tarde donde tenía que llegar. Por lo tanto, hay conmoción y hay acción, ¿no? A veces, sin embargo, te da la sensación que no puedes, la impotencia, ¿no? Dices, no, es que la situación es tan grave que, bueno, siento compasión, pero no soy capaz de cambiar esta situación, ¿no?
A veces esto funciona como excusa para seguir caminando. Es tan grande el problema, es tan monstruoso que, ¿sabes? Yo me dedico a lo mío y cada uno a lo suyo, ¿no? Pero en ocasiones hay que reconocer que aunque uno responda, no cambia la situación del otro, dada su gravedad, su fragilidad, su enorme desestabilización, ¿no? Pero creo que aquí es una... Y luego, como digo esto, ¿no? La compasión de mala prensa, porque esto se identifica con la lástima o con una visión de muy superioridad respecto al otro, ¿no? Casi de conmiseración, ¿no? Casi de mirarlo como alguien que está muy inferior en mi situación, cuando lo que significa es compartir el sufrimiento del otro como si fuera el propio, ¿no? Lo cual eso tiene mucha complejidad, ¿no? Bueno, dos cosas a propósito de esto, muy breves. La primera, la ética no es la moral. Esto es muy importante. La moral es muy importante, ¿eh? En ningún caso, a veces alguien ha dicho que yo soy un defensor de la ética contra la moral. No, no, Dios me libre. La moral es muy importante. Pasa es que hay distintos tipos de morales. Esto también habría que precisarlo y no tenemos tiempo, pero la ética no es la moral. Segunda cuestión, moral tiene todo el mundo, todo el mundo. Es decir, de la misma manera que todo el mundo tiene un lenguaje, ¿eh? Somos herederos de un lenguaje, heredamos una moral. Otra cosa es que nos guste más o menos, o que estemos de acuerdo, que sea universal. Las características de la moral pueden variar, pero todo el mundo hereda una moral, es decir, un conjunto de valores, normas, principios, deberes propios de una cultura concreta en un momento determinado de su historia. Esta sería la definición que utilizaría de moral, ¿eh? Por tanto, los tres personajes que pasan por delante del samaritano tienen moral, pero solo uno da una respuesta ética, es decir, una respuesta compasiva. Y lo curioso del caso, que es lo que es magistral del Evangelio de Lucas, es que el único que da una respuesta ética la da en contra de su moral. Es decir, en el caso del Evangelio de Lucas, el samaritano tiene que transgredir su moral, que no cumplir la moral, para hacerse cargo del sufrimiento del otro. Porque si el samaritano, el francés lo ha dicho antes, si el samaritano hubiera cumplido la moral en la que había estado educado, no se hubiera detenido. Y además hubiera tenido la conciencia tranquila. La moral suele ser una fábrica de buena conciencia. He cumplido con mi obligación. He hecho lo que debía. Por eso yo no defino la ética como una acción buena, sino como una acción en la que el individuo que la realiza no acaba de tener la conciencia tranquila. Es decir, ser ético no es actuar bien, sino actuar pensando que nunca actuamos suficientemente bien, que siempre hay una deuda pendiente con el otro. Segunda cosa, muy breve también. A mí me gusta distinguir, en efecto, compasión, piedad, lástima. Yo he utilizado la palabra piedad. Compasión y piedad son dos cosas distintas. Y como decía Francés muy bien, lo terrible es la identificación entre piedad y compasión. A ver, para que se entienda de una manera fácil. La piedad es un acto de poder. Es el acto supremo del poder. Es decir, el que realmente tiene poder porque es capaz de, digamos, perdonar, entre comillas, en este contexto perdonar, al otro. Y esto se ve muy claramente en una escena que seguro que todos ustedes la recuerdan, si han visto la película, de la lista de Schindler. El momento en el que están Oskar Schindler y Amon Goetz, que es el comandante del campo, están en el balcón cenando, y Oskar Schindler le dice a Amon Goetz: ¿tú te crees muy poderoso? Porque te levantas por la mañana con un rifle y disparas y puedes matar. Es decir, tú cifras tu poder en la capacidad de dar muerte. Y te equivocas, porque el que realmente tiene poder es aquel que, pudiendo decir te mato, te salva la vida. Es decir, tiene capacidad de tener piedad, ¿no? Ese es el realmente poderoso. Por eso, claro, la tradición occidental, uno va leyendo las críticas que se han hecho a la compasión y a menudo pues tiene la sensación que lo que se está criticando
es la piedad, no la compasión. Como tú decías muy bien, la piedad es vertical, la compasión sería horizontal. Ahora que tenemos película de romanos, ¿no? Esta estrambótica y tal, es un poco lo del emperador, claro, exacto, ¿no? Digamos, exacto, el gesto... Es exactamente eso. ¿no? Eso es piedad, eso es piedad, eso es piedad. Muy bien. Oye, avanzando un poco, 3 frases más. Una dice, vivir es sentir dolor, dijo para sí, y vivir con miedo al dolor es negarse a vivir. Segunda frase, es la condición de la apertura a la realidad, de la estimación y el apego a cosas y principalmente a personas, la posibilidad de sentir el dolor de la ausencia, del afán de realizar posibilidades cuya exclusión o fracaso o pérdida hiere. Es inmoral evitar, dice una palabra, bueno, la voy a decir, la vulnerabilidad a cualquier precio, que es desde luego la pérdida de intensidad de la vida, el desapego, la propensión a resbalar sobre la realidad, sería la segunda frase. Y la tercera dice, la fragilidad es la relación que establecemos con el mundo. Nuestra relación con el mundo es una relación frágil. Esto significa que se puede romper. Esta tercera es de Joan Carles, seguro. Muy bien. Seguro, porque él utiliza mucho el vocablo fragilidad, ¿no? Esta Además, tercera es de Joan Carles. Da pie al título de una gran obra, ¿no? Respecto a la primera, a mí me interesa mucho la primera. Podría ser de Schopenhauer, ¿no? Vivir es dolor. Podría ser de Schopenhauer, pero también de otros, ¿no? En cualquier caso, creo que es importante subrayarla, porque por lo general la presentación que se hace del vivir es que eso del dolor es muy accidental y aparece circunstancialmente, ¿no? Schopenhauer dice, no es Dios quien tiene el don de la ubicuidad, sino el dolor, ¿no? Esto es un tanto, digamos, frustrante, ¿no? Pero lo que es interesante es pensar que no hay vida sin contrariedades, ¿no? A una determinada edad uno ya lo sabe bien eso, ¿no? Lo que pasa es que hay contrariedades mayúsculas, contrariedades minúsculas, contrariedades que uno no puede superar y contrariedades que uno con ingenio y la ayuda de los demás puede tratar de vencer, ¿no? Pero me parece que es interesante porque por lo general, al menos en el imaginario colectivo, esta asociación entre vida y dolor desaparece, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que uno no está preparado para vivir, ¿no? Y cuando aparece la contrariedad, no tiene las herramientas, los instrumentos, no tiene ni siquiera las habilidades para enfrentarse a ello, ¿no? Y me parece que es interesante, cuanto menos, rescatar esta idea, ¿no? Lo que pasa es que tampoco únicamente hay que subrayar la dimensión dolor, ¿no? Es la dimensión del dolor y del placer, de la felicidad y de la desgracia, ¿no? Por eso el yin y el yang, o lo positivo o lo negativo, o es dialéctica, ¿no? Oscuridad y luz. Pero muchas veces nos olvidamos de este aspecto, ¿eh? Y entonces, simplemente cuando irrumpe el dolor, yo no contaba con ello. Este invitado no estaba en mi vida. Pues, ¿a usted cómo le explicaron que era vivir, ¿no? Un valle de rosas, pues se lo explicaron mal, ¿eh? Porque la contrariedad existe y hay que asumir estas contrariedades. Y por eso este tipo de autores que hacen referencia al dolor nos incomodan porque nos recuerdan que el dolor forma parte de la vida, como la muerte, y sin embargo tratamos de ocultarlos o negarlos o esconderlos, ¿no? Pero yo creo que hacen un ejercicio de despertadores de nuestra conciencia también. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Francesc. A mí también me ha sonado la primera frase a Schopenhauer, lo que no quiere decir que lo sea, tengo ni idea, pero sí me ha sonado. Y me ha recordado, hay un par de versos de Jorge Luis Borges, de un libro que se llama Los Conjurados, que dice más o menos Borges, cualquier instante puede ser el cráter del infierno, cualquier instante puede ser el agua del paraíso. Cualquier instante puede ser el cráter del infierno, cualquier instante puede ser el agua del paraíso, ¿no? Es esa dimensión, yo no diría que la vida es dolor, sino que la vida se mueve en esa ambigüedad, ¿no? Y además que escapa a nuestra voluntad, ¿no? Es decir, uno no decide, uno se cree que es el dueño de su vida y no es así. A menudo suceden acontecimientos, ¿no?, que rompen radicalmente tu vida y sabes que nunca nada volverá a ser lo mismo.
Y respecto a la última frase, la de la fragilidad, sí, yo tengo la sensación de que estamos en un mundo donde hay una especie de prepotencia por parte de los seres humanos, ¿no? Como si el mundo fuera algo que estuviera a nuestra disposición y pudiéramos hacer del mundo y incluso de nosotros mismos lo que nos venga en gana, ¿no? Yo decido lo que quiero ser, quién quiero ser, qué hacer con mi vida, yo decido, ¿no? Y a mí eso me preocupa mucho, como si el yo fuera lo más importante. Mi libro La fragilidad del mundo justamente empieza con una frase de Kafka, con un aforismo de Kafka, que a mí le encuentro maravilloso. Kafka dice, en la lucha entre tú y el mundo, defiende al mundo. Es mucho más importante el mundo que todos nosotros. Es decir, la única manera de cuidar de nosotros mismos es cuidar del mundo. Pero el mundo, claro, el problema es que, como todos somos hijos de Platón, hemos interpretado el mundo como mundo de las ideas, ¿no? Y nos hemos olvidado que el mundo de las ideas no es mundo, es un falso mundo, mal le pese a Platón. El único mundo de verdad, al menos el único mundo al cual los seres humanos tenemos acceso, es el mundo de las sombras. Entonces, eso quiere decir que el mundo es frágil, que en cualquier momento se puede romper, que hay que cuidar el mundo, que hay que cuidar y hay que aprender a vivir, que será siempre un aprendizaje incompleto, que nunca podrá realizarse del todo, ¿no? Pero hay que aprender a vivir en esa ambigüedad, en esa fragilidad, ¿no? Pensando que en cualquier momento estamos a merced de los acontecimientos. Es como un viaje por mar, que tenemos cartas de navegación, pero que en medio de la tormenta nos damos cuenta que la mayoría de cartas de navegación que nos habían dado, o la mayoría de los manuales, ese es otro de los signos de nuestro tiempo, ¿no? Todo lleva un manual de instrucciones. Cuando uno compra cualquier objeto, le venden el manual y entonces hay una última, ¿os habéis fijado, no? Una última parte del manual de instrucciones que pone preguntas frecuentes. Y entonces pone, si no funciona, no funciona. Compruebe que está conectado o sea, pregunta, respuesta, ¿no? Manual de instrucciones. ¿Cómo el código deontológico? El código deontológico, yo no es que esté en contra del código deontológico, pero, o sea, un buen médico, por ejemplo, pues debe cumplir el código deontológico, y debe cumplir, más que el código deontológico, el protocolo, ¿no? Otra palabra mágica. ¿Hay que cumplir el protocolo? Por supuesto. Pero un buen médico es el que cumple el protocolo, pero no solo el protocolo. Hay algo más ahí, que es lo que yo llamé, a propósito de un cuadro de Goya, la mano izquierda del doctor Arrieta. Búsquenlo. Autorretrato con el doctor Arrieta de Goya. Que no está en Madrid, está en Estados Unidos. Pero ahí se ve. La mano izquierda no tiene... Un buen médico es el que tiene mano izquierda. El protocolo está en la derecha. Con esto en la segunda parte de la frase, en la segunda frase que os contaba, que os leí antes, a mí hay una cosa que sí que me parece relevante, ¿no? Que no habéis comentado, a ver qué os parece. Dice exactamente esa frase, dice, es inmoral evitar la vulnerabilidad a cualquier precio, que es desde luego la pérdida de intensidad de la vida, el desapego, la propensión a resbalar sobre la realidad. Es decir, yo creo que a veces, ¿no? Y los que trabajamos en el mundo de la soledad se ve mucho, ¿no? Esta cosa de, parece que, ¿no? Si anestesiamos las emociones positivas, pues anestesiaremos de alguna forma las negativas, ¿no? Es decir, que no nos atrevemos, ¿no? A arriesgarnos, no nos atrevemos a ser vulnerables, en definitiva, que nos puedan pasar cosas malas y muchas veces nos encontramos, ¿no? Imaginaros, persona que pierde a su pareja durante 30 años que dice, ¿yo para qué me voy a arriesgar? Imaginaros que es entrar en una nueva relación, ya estoy bien como estoy, no quiero, digamos, pasar por esto otra vez. Esa especie de anestesia, de búsqueda, de paradoja a veces también de la invulnerabilidad, ¿no? Que tú, Francesc, por ejemplo, has dicho varias veces, ¿no? Te he escuchado. Bueno, por lo general tendemos a ocultar todas las formas de vulnerabilidad, ¿no? El fracaso, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, la tristeza.
Tenemos que salir por la calle con una cara de alegría y con una máscara de que todo va bien, lo tengo todo controlado y mi vida es un cúmulo de éxitos, ¿no? Y la vulnerabilidad pues se sufre a puerta cerrada, ¿no? O se vive a puerta cerrada, ¿no? Hay una tendencia a la ocultación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en efecto, cuando mostramos esa vulnerabilidad, mostramos que necesitamos de los demás y mostramos que no somos autosuficientes. En el fondo, revelamos nuestra indigencia, nuestra precariedad, nuestra fragilidad, ¿no? Y la verdad es que en el arquetipo de hombre o de mujer que presentamos en todos los canales comunicativos, pues es sano, es joven, es esbelto y además es rico, ¿no? Y por tanto todo lo que no encaja con este arquetipo tratamos de ocultarlo, esconderlo en la penumbra, ¿no? Sin embargo, a veces es tan explícito que no puedes ocultarlo más, ¿no? Y entonces, en efecto, se hace patente, ¿eh? Pero por lo general hay una tendencia a la ocultación y hay una visión negativa de la vulnerabilidad. Y sobre todo es el miedo a ser estigmatizado, el miedo a ser etiquetado, señalado, ¿no? Y este miedo a no ser parte del grupo, a ser excluido, nos lleva muchas veces a ocultar esa vulnerabilidad. Y sin embargo, es el rasgo más universal de la condición humana, ¿eh? Los seres humanos somos distintos en muchos rasgos, tangibles e intangibles, pero hay un rasgo universal y es que todos podemos ser heridos, ¿eh? La posibilidad de ser heridos es una posibilidad universal. Lo que pasa es que hay seres con más grado de vulnerabilidad que otros, en efecto. Hay personas que desde la mañana hasta la noche necesitan un artefacto para vivir, un montón de fármacos y 3 personas para desarrollar las funciones de la vida diaria, ¿no? Por lo tanto, hay un grado de vulnerabilidad superlativo, ¿no? Pero incluso Aquiles fue vulnerable, ¿no? Incluso Aquiles, ¿no? Por lo tanto, es la condición humana universal. Pero tendemos a ocultarla y a presentarnos detrás de una capa, digamos, de invulnerabilidad, de superioridad. Y eso es terrible porque es una ficción, ¿eh? Es un mundo imaginario, no es el mundo real. Y es un mundo que choca contra la realidad que vemos en los geriátricos, que vemos en los hospitales, que vemos en las salas de urgencias, que vemos en los campos de concentración, que vemos en los campos de refugiados. Todos son figuras de la vulnerabilidad, ¿no? Y sin embargo, estas figuras no están en la publicidad, no están en las redes, no están en los influencers. Es una imagen que es completamente opuesta al mundo real, que es un mundo caracterizado por esas epifanías de la vulnerabilidad. Sí, él lo ha dicho muy bien, Francesc lo ha dicho muy bien. Vulnerabilidad viene del latín vulnus, que significa herida, ¿no? Entonces, decir efectivamente que el ser humano es un ser vulnerable, es decir, que es un ser, somos seres expuestos a las heridas de los otros y del mundo. La paradoja de, por llamarlo de alguna manera, la paradoja de la condición humana es que no podemos vivir sin los vínculos con los demás, ¿no? Sin las relaciones con los demás. Es decir, no podemos existir solos, ¿no? Esto lo sabemos desde el capítulo 2 del Génesis, cuando Yahvé Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Es decir, no podemos sobrevivir solos. Necesitamos establecer vínculos, ¿no? Es decir, la marca que llevaremos toda la vida del primer vínculo es el ombligo. Hay que hablar del ombligo. No, esto es muy serio. En mi próximo libro hablo del ombligo. Le digo ¿Sí? unas palabras. Claro. ¿Por qué la filosofía no ha hablado del ombligo? No, lo tomo muy en serio, ¿eh? Sí, claro. Porque el ombligo es la marca de la necesidad que tenemos los seres humanos de ser vinculados. Pero esa misma necesidad de ser vinculados significa una exposición a la herida del otro. Es decir, nunca podemos protegernos, aunque los sistemas sociales procuran establecer, digamos, protecciones a la vulnerabilidad, nunca podemos establecer, ¿no? Y Francesc, termino, pero no lo había pensado. Francesc ha dicho una cosa muy interesante. Yo creo que Occidente, nuestra cultura, se construye en base, como mínimo, a 2 grandes obras, ¿no? Una es la Biblia, sin duda. Por eso yo defiendo que la Biblia debería estudiarse no en las escuelas religiosas, sino en todas las escuelas públicas, privadas, concertadas,
La Biblia es un texto para algunos revelado, pero para todos cultural. Para algunos revelado, pero para todos cultural. Nuestra cultura no se entiende sin la Biblia. Y nuestra cultura no se entiende sin la Ilíada. Y sobre la Ilíada, quería decir una cosa. La Ilíada no va de la guerra de Troya. De hecho, hace 10 años que empezó la guerra de Troya, cuando empieza Homero. La Ilíada empieza con la cólera de Aquiles. La Ilíada va de la cólera de Aquiles. Pero esa cólera inicial, esos versos, canta, odiosa la cólera, esos versos iniciales de la Ilíada se convierten al final en el llanto de Aquiles, cuando Patroclo le pide que le devuelva el cadáver de su hijo Héctor para poder ser enterrado. Y el rey troyano llora y Aquiles también. La filosofía ha expulsado el llanto, digamos, del mundo. Y eso se ve en las primeras páginas del gran diálogo platónico sobre la muerte, que es el Fedón, que es el diálogo de la muerte de Sócrates, en el momento en que Sócrates, que sabe que ese día va a morir y que va a tomar la cicuta, les dice a sus alumnos: llevaos a Xantipa, que es su mujer, porque tengo oído que hay que morir entre palabras de buen augurio. Y esta se va a pasar todo el día llorando, no tengo por qué aguantar a mi mujer que está llorando, llévatela. Sí. Y lo curioso es que al final del diálogo, que obviamente ya no está... Les echa la bronca a los alumnos, ¿no? Ya no está, Les echa la bronca a los alumnos. Les echa, exactamente. Efectivamente, es lo que iba a decir. Cuando él toma la cicuta y todos se ponen a llorar, Sócrates les dice: ¿pero qué hacéis, hombres extraños? Si mandé afuera a las mujeres fue porque no importunaran con sus llantos, porque tengo oído que hay que morir entre palabras de buen augurio. Así que haced el favor, dejad de llorar y mostraos fuertes. Pero Critón responde, sin que Sócrates lo oiga: este tío no se ha enterado de nada. Porque no lloramos por ti, Sócrates, lloramos por nosotros. Porque a partir de ahora somos seres... Sin maestro. Sin estar acompañados de ti, sin maestro. O huérfanos. Huérfanos, ¿no? Lloramos por nosotros. ¿Cómo? Porque el gran problema de la muerte no es, como ha dicho la filosofía, por ejemplo, Epicuro. Aquello de Epicuro me parece obsceno, ¿no? Lo de Epicuro. Cuando la muerte es yo no soy, cuando yo soy no es la muerte. Esto es una obscenidad, esto es pornográfico. Vamos a decirlo claro ya, ¿no? O sea, yo me voy animando. Vamos a decirlo. Has tardado bastante. Has tardado bastante. Es que el escenario impone. Te activas antes. Normalmente salto antes. No, el gran... Bueno, ahora hemos roto la atmósfera, ¿no? Terrible de la muerte no es mi muerte. La gran pregunta de la muerte, la filosofía no ha podido pensar la muerte. O bien la muerte es la liberación del alma, Platón, o bien la muerte no existe, que es lo que diría Epicuro, lo que diría Spinoza, incluso Wittgenstein. Dice, la muerte no es un acontecimiento de la vida. La muerte no se vive. Que se lo digan a Francesc. Sí. La muerte no se vive, ¿verdad? Sí, claro. En efecto, la hemos expulsado, ¿no? Yo creo que la categoría clave para entrar aquí es ausencia y presencia. Y aquí Gabriel Marcel nos abre un mundo, ¿no? Incluso la palabra pérdida, yo la he criticado mucho, ¿no? Uno pierde pues, un reloj, pierde el tiempo, ¿no? Pero la muerte de un ser humano es una ausencia, además, irreversible e irreemplazable. Este es el drama, ¿no? Justamente por nuestra unicidad, por nuestra singularidad, ¿no? Y eso es lo más difícil de pensar, ¿no? Cómo vivir con esa ausencia. Entonces, claro, solo hay ausencia si ha habido previamente presencia. El presente es aquel que está en tu vida, que forma parte de tu cotidianidad, y la muerte representa una ausencia sin retorno. Y eso requiere acostumbrarse a ese vacío enorme que deja esa persona cuando desaparece de ese espacio y de ese entorno, ¿no? Entonces, en efecto, no lo hemos pensado a fondo, ¿no? Como el tema de las lágrimas, con alguna excepción que tú conoces, ¿no, Joan Carles? Porque es verdad, Schopenhauer dice que la lágrima es el lenguaje universal del sufrimiento, ¿no?
y Plessner habla del reír y del llorar, ¿no? Por lo tanto, sí que hay algunas excepciones que recuperan estos lenguajes, ¿no? Y que recuperan esta visión de la muerte no tanto como liberación del alma, ¿no? Sino como vivir con la ausencia de ese ser humano, que por otro lado no puede reemplazar nadie, nadie, porque el hueco que deja es único. Por de ahí la dificultad, ¿no? Cada ser humano es único, su presencia es única, su ausencia también. Esa es la dificultad. Vamos a intentar ir hacia otro escenario distinto, ¿no? Dos frases que pongo encima de la mesa. Una dice: el diccionario etimológico de Friedrich Kluge, no sé cómo se pronuncia, explica así la voz Hoffen, esperar. Cuando uno quiere mirar más lejos o tratar de ver mejor, se estira hacia adelante. Por tanto, esperanza significa mirar lejos, mirar al futuro. Por tanto, eso es, tengo la frase repetida, perdón. Por tanto, esperanza significa mirar a lo lejos, mirar al futuro. Y otra segunda frase. La esperanza está trenzada en, y abro comillas, en el tejido de una experiencia en curso metida en una aventura que aún no ha terminado. ¿No? Hemos pasado de la vulnerabilidad a la esperanza. ¿Sí? Están revelados en las frases, o sea que... A ver, no cabe duda que el mundo necesita, como el agua, esperanza, porque lo que abunda es el desencanto, la visión más bien decadente, el no hay futuro, o el apocalipsis está en la esquina, ¿no? Todas las grandes visiones del futuro que aportan los grandes analistas son más bien distópicas, empezando por Yuval Harari en Nexus o en Homo Deus, o continuando con Byung-Chul Han, ¿no? Lo que viene es terrible y además está muy cerca, más cerca del perverso final de la historia, el texto de Jonas que recupera Kant, ¿no? Entonces, en estos contextos es precisamente donde es más necesaria la esperanza. Digamos que cuando todo va bien, la esperanza es irrelevante, ¿no? Pero es necesaria en la noche oscura, es necesaria en el Gólgota, es necesaria en Getsemaní, ¿no? Cuando la verdad es que todo es oscuro, es cuando uno requiere más esperanza, pero precisamente es cuando tiene menos, ¿no? Pero la esperanza es entrever posibilidades, ¿no? A mí esto me lo enseñó muy bien la lectura de Kierkegaard, ¿no? En el Tratado de la Desesperación o de la Enfermedad Mortal, ¿no? Él dice: desesperarse es justamente no ver ninguna posibilidad. Con el hijo, con mi vida, con mi pareja, con los políticos, no veo ninguna posibilidad, no hay nada que hacer. O sea, en la desesperación hay la oscuridad total, no veo solución posible, no veo posibilidad. En cambio, la esperanza, que es la antítesis, es justamente entrever alguna posibilidad, que igual se hace realidad o no, pero yo veo que eso podría abrir un camino, ¿no? Por tanto, sería, digamos, la desesperación, un individuo encerrado en una habitación sin ventanas y sin puerta, podría ser la habitación de Gregor Samsa, ¿no? Pero sin habitación, sin puerta ni ventana, de la Metamorfosis de Kafka, ¿no? Y la esperanza es ver un intersticio. Por ahí igual podríamos salir, ¿no? Lo que pasa es que no está seguro, pero podríamos seguir, ¿no? Lo que pasa es que a veces, con honestidad, uno no ve intersticio. Dice: yo no veo por dónde salir, ¿no? Pero entonces lo ve otro. A veces pasa con algún enfermo o pasa con una persona, ¿no? Dices: yo no veo qué podemos hacer ya con este joven, ¿no? Y otro dice: hombre, ¿y si hiciéramos equinoterapia? ¡Ah, caramba! No lo hemos probado. Igual aquí se abre una posibilidad, ¿no? Por eso me parece que es clave no solo depender de la mirada personal, sino tú cómo ves qué podemos hacer frente a esa situación, ¿no? Y eso es lo que abre posibilidades, ¿no? Para mí la palabra posibilidad es clave en la esperanza, ¿no? Y cuando no hay posibilidad, pues uno se desespera. Es que no hay nada que hacer. Hemos traído, bueno, uno de los porqués, ¿no? Introducir esta idea, ¿no? Es porque muchas personas que van al programa siempre acompañados de soledad no viven esa posibilidad, ¿sabes? No ven no ven esa puerta, no ven esa ventana, no ven ese hueco, no ven, ¿sabéis? Entonces al final
algo tiene que impulsarte otros, algo, de alguna forma, alguien tiene que haber, ¿no? que abrir esa pequeña ventana, ¿no? Esta era también, y la esperanza, bueno, tiene esa, ¿no? Como esa especie de, es una acción, ¿no? Es algo que te mueve, ¿no? Te mueve. La desesperación te paraliza y en algunos casos te puede conducir a la autodestrucción, ¿no? No hay nada que hacer, por lo tanto no hago nada. ¿Por qué cansarme? Cuando hay esperanza y dices, hombre, hay posibilidad, bueno, pues me pongo en movimiento. Igual puedo salir de esta si empiezo a trepar, si llamo a alguien, si llamo a urgencias, ¿no? Pero si ya no ves posibilidad, ni siquiera gritas, ¿eh? Cuando uno grita es que de manera latente hay una esperanza. Alguien me escuchará y me vendrá a recoger, ¿no? Pero si ya no ve la posibilidad porque entiende que está encerrado y que por mucho que grite no vendrá nadie, pues deja de gritar, ¿eh? Yo cuando hablé con una persona en Ucrania, ¿no? En un orfanato, y había muchos niños llorando, uno de mis hijos es adoptado, y dije, ¿cómo es que este niño no llora? Dices que este niño se ha cansado de llorar y que no viene nadie. Por lo tanto, hay una preservación de la energía o del consumo, ¿no? Cuando uno llora, tiene la esperanza de que llorando vendrá alguien y me dará agua o me cambiará la ropa o me dará de comer. Por lo tanto, la esperanza, en efecto, te pone en movimiento, ¿no? La desesperación te paraliza y te blinda y te quedas encerrado. De ahí que la necesidad de que alguien genere esperanza a ese ser. No, hombre, hay posibilidades. Usted puede salir, usted puede tener amigos, usted puede cambiar de vida, usted puede tener otra relación, puede aprender, ¿no? Porque muchas veces uno no lo ve por sí mismo. Carles. ¿Tenemos tiempo todavía? Tenemos un poco de tiempo, sí. Ahora vienen preguntas del público, pero con esta quizás podemos acabar porque no hemos ni una cuarta parte de lo que tenía yo pensado, pero bueno, nada. Sobre la esperanza, sobre la relación entre la espera y la esperanza, que es un tema que a mí me gusta plantearlo. Siempre pienso en una de las grandes obras de teatro del siglo XX, que es Esperando a Godot, de Samuel Beckett, ¿no? Justamente la obra de teatro de Beckett, la tragicomedia de Beckett, empieza con la frase que ha dicho, una frase que creo que ha dicho Francesca hace un momento, no hay nada que hacer, así empieza, no hay nada que hacer, rien à faire, ¿no? Nada que hacer, ¿no? Lo que plantea a mi juicio, una de las posibles lecturas que se podría hacer, porque claro, se pueden hacer muchas, de la obra de Beckett, es que hay que seguir esperando incluso cuando no hay esperanza. Incluso en el caso de que la esperanza se haya desvanecido, o sea, ya no hay esperanza, Godot no vendrá. Pero a pesar de eso, continuamos esperando. Por eso al final, final tanto del primer acto como del segundo, Vladimir Estragón dice, nos vamos. Y Beckett apunta, no se mueven. No se mueven. Espero que no pase como pasó con mis alumnos, que cuando conté esto me dijeron que les había hecho un spoiler y por tanto que ya no leerían. Bueno, eso también me lo dijeron de Edipo Rey, que cuando dije que Edipo era el asesino de su padre, me dijeron, hombre, ya nos has fastidiado la lectura, ¿no? Pero bueno, más allá de la broma, la idea esta de que continuamos esperando incluso en los momentos de desesperación, ¿no? Bueno, en euskera, por ejemplo, ahora que decías esto por hacer un spoiler de la lengua vasca, esperanza es itxaropena, itxaron es esperar. Es la sustancia, vamos a decir, del esperar, es la esperanza. ¿Sí? Que venía un poco al caso de lo que tú, ¿no? Que es una manera distinta de entender lo que, no como movimiento, sino como, por decirlo así, esa capacidad de esperar, ¿no? De que venga algo, ¿no? A mí nunca me ha gustado esa mirada que tiene el euskera sobre, o sea, etimológicamente, la lengua vasca sobre la esperanza. Siempre me ha parecido un poco demasiado, digamos, pasiva, ¿no? Pero bueno, una última 4 frases y ya entramos en las preguntas del público, ¿vale? Porque sí que me parece que esta parte es importante. Dice la primera frase, cuando ya no podemos cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos.
Segunda frase, el sentido de la vida no se encuentra en la felicidad, sino en la realización de una tarea significativa. Tercera frase, no podemos cambiar las circunstancias externas, pero podemos cambiar nuestra actitud hacia ellas. Y la cuarta frase es, la respuesta a la pregunta por el sentido no es estática, es dinámica y narrativa. Podemos intentar decir lo que aquí y ahora llena de sentido a la vida, lo que hace que sea valiosa, pero no podemos anticipar lo que dará sentido en el futuro. El sentido se construye a lo largo de la propia biografía. A ver, va. Esto me suena mucho. ¿Esto te suena? Sí, bien. Me suena mucho. La última es tuya. Sí, me suena mucho. Está cogida de un artículo, ya tiene hace unos años. Sí. A ver, a mí me interesa mucho la segunda, ¿no? Porque en efecto, cuando hablamos de la felicidad tendemos a hacer discursos a veces muy banales, ¿no? Casi cada 20 segundos se publica un libro sobre felicidad en el mundo, ¿no? Eso es ya significativo, ¿no? Significa pues la necesidad que hay de encontrar alguna brújula para tener una existencia mínimamente feliz, ¿no? Y además se venden, significa que hay pero muchísimos desgraciados, ¿no? Pero muchísimos, ¿no? Porque si uno fuera feliz ya no compraría un libro de cómo ser feliz, ¿no? O una brújula para serlo, ¿no? Por lo tanto, significa que de entrada hay una carencia y una indigencia, ¿no? Entonces, para mí tiene mucho que ver una vida significativa, una vida con un proyecto que tenga sentido, ¿no? Y aquí abres un campo enorme de significados, ¿no? Pero hay varios ingredientes, pero para mí este es clave, ¿no? La sensación de que eso que hago no es estéril, ¿no? Contribuye a mejorar la vida de los demás, ¿no? Eso le puede pasar a una enfermera, a una trabajadora social, a un médico, a un profesor o simplemente pues, a un pintor o a un escritor, ¿no? Si uno tiene la experiencia interior de que eso que hace redunda en bien de los demás, yo creo que puede decir que su vida tiene sentido, tiene significado, tiene valor, ¿no? Me parece que eso es una clave. ¿Eso es suficiente para la felicidad? No, y aquí lo vinculo con lo que decía Joan Carles, los vínculos, ¿no? Los vínculos son clave, ¿no? Uno puede tener un proyecto, sí, pero me levanto cada día con una persona que me desprecia, o que me ignora, o que me insulta, o que me trata como un objeto sexual, ¿no? El vínculo es clave también, ¿no? El vínculo, el proyecto, ¿eh? Son elementos claves, ¿no? Y luego, naturalmente, para mí también es determinante la estabilidad, ¿no? Y eso es que todavía es más difícil, ¿no? Una estabilidad mínima, ¿no? Saber a qué atenerse, ¿no? Podré pagar la hipoteca a final de mes, podré llenar la nevera de alimentos, ¿no? Esto le llamamos, de acuerdo, confort, estabilidad, no es felicidad, pero naturalmente que es un ingrediente también, ¿no? Por tanto, para mí hay tres elementos claves y el proyecto o la vida con sentido es uno, fundamental. La calidad de los vínculos es otro, no cabe duda. Y la mínima estabilidad también, ¿no? Pero no hay que confundir nunca la felicidad con el confort o el bienestar. Es un error terrible, ¿no? Personas que viven vidas muy confortables, pero experimentan una gran infelicidad, ¿no? Y hay personas con vidas precarias, aquella expresión de Butler que nos gusta, ¿no? Precarious life, ¿no? Vidas muy precarias, sin embargo, proyectos de vida muy significativos, ¿no? Y vínculos de gran calidad, ¿no? Bueno, pues igual no tengo esta estabilidad, sin embargo, esta persona con la que comparto mi vida merece la pena, ¿no? Y ese proyecto que hacemos, con todas las dificultades que tiene, mejora la vida de las personas. Son ingredientes claves, ¿eh? Lo digo porque se hacen discursos para mí que se confunden la felicidad con el placer o la felicidad con el confort. Y no es eso, es un estado interior, ¿eh? La eudaimonía de la que hablaba Aristóteles. Joan Carles. No, solamente una cosa muy breve. A mí me cuesta pensar cómo se puede, digamos, cambiar el yo sin cambiar las relaciones y las situaciones en las que vivo. Porque eso supondría pensar que existe un yo al margen, para decirlo orteguianamente, de las circunstancias, ¿no? Cuando Ortega, todo el mundo conoce la frase de Ortega en Meditaciones del Quijote, yo soy yo y mi circunstancia, esa la frase la conoce todo el mundo, ¿no?
lo haya leído el libro o no, pero a veces olvidamos la frase, esto acostumbra a pasar, la frase que inmediatamente viene a continuación, ¿no? Cuando Ortega dice, yo soy yo y mi circunstancia, pero si las pierdo a ellas, me pierdo yo. No hay yo. Yo no puedo salvar el yo sin salvar las circunstancias, ¿no? Entonces yo me situaría un poco en esta línea. Muy bien. Lo de Ortega era una de las partes que tenía puestas, porque precisamente en el análisis, por ejemplo, de esta mañana, ¿no? Claro, en las personas que viven en situación de soledad, ¿no? Dependiendo del sitio donde viven, de la comunidad de donde viven, del nivel económico del que tienen, ¿sabéis? Esas circunstancias son tan relevantes en la vida de muchas personas. Vive ahí, no puede salir de casa porque no tiene ascensor. Claro. ¿Sabéis? Un poco también era otra de las cuestiones que queríamos analizar, ¿no? Pero que bueno, ya ha quedado. Bueno, nos quedan menos de 15 minutos. Yo no sé si hay preguntas. ¿Alguien en la sala? Me acerco yo. Vale, perdona, Cristina. No. Lo que sí que es cierto es que tenemos... ¿Se me oye, verdad? Sí. Tenemos muy poquito tiempo, menos de 15 minutos. Sí que tenemos alguna pregunta que nos llega vía online, que la transmitiremos ahora. También, por favor, quien tenga en sala alguna pregunta, que levante la mano, como hemos hecho, y nuestras compañeras, compañeros, se acercarán los micrófonos. Nos llega una pregunta por parte de Uriol Viñas, que es así: ¿somos como nos sentimos o como nos hacen sentir los otros? No, yo creo que no se puede separar una cosa de la otra, ¿no? Precisamente porque el yo está encarnado, enraizado en la realidad, ¿no? No cabe duda de que uno es como se siente, ¿no? Pero no cabe duda también de que los demás influyen en la configuración del yo, ¿eh? Y a veces incluso pueden anular ese yo, ¿eh? Por lo tanto, no que podemos imaginar el yo como un yo separado, aislado, ¿no? Autosuficiente, autárquico. Estas son visiones completamente irreales, ¿no? El yo es un yo encarnado, enraizado en un cuerpo, un yo que llora, un yo que sufre, lo de Unamuno, ¿no? Un yo que muere. Por lo tanto, en efecto, ¿no? Yo soy lo que siento, pero también lo que dicen de los demás me influye en la configuración de mi yo y en mi estado de ánimo. Naturalmente, es distinto que te aplauden a que te abucheen, no cabe duda, ¿no? Es un yo social, casi el que habla con nosotros. Y sobre todo yo añadiría solamente una cosa, que ese yo no está terminado. Oh. Es decir, que nunca soy, siempre estoy siendo, estoy moviéndome, me estoy transformando, ¿no? Ese verso maravilloso de Rilke en las elegías de Duino: nuestra vida se pasa transformando. Entonces, ¿quién soy? Si eso se entiende como un ser terminado, fijo, estable, no soy nada. O sea, ahí la topología no entra en juego, ¿no? No somos un espacio una antropología físico. Yo diría una antropología literaria, porque justamente la diferencia entre la metafísica, que busca la esencia, la literatura busca el relato, el tiempo, ¿no? La metafísica occidental se caracteriza por negar el tiempo, buscar lo fijo, la foto finish, por decirlo de alguna manera. Pero esto está fuera del alcance de la vida, o la vida humana no tiene foto finish. Bueno, la muerte. Pero tampoco es exactamente la foto finish, porque los que quedan siguen viviendo la muerte del otro. Es una sucesión de instantáneas en nuestra vida. Sí. ¿Preguntas en la sala? ¿Alguien quiere...? Yo entiendo que la responsabilidad es Estela, porque entrar en un diálogo con estas mentes, yo estaba asustada. Me toca hablar. Valiente, adelante. Tenemos una pregunta por aquí. Gracias. Hola, he estado disfrutando, soy Pere Berbel, de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Barberà del Vallès. Lo digo esto porque va a colación de mi pregunta. He estado disfrutando de una hermosa jornada, es cierto, no todo me ha gustado, también es cierto. Entonces, simplemente quería preguntar, parece que centramos todo que la soledad es una cosa de nuestro tiempo, contemporánea. Me pregunto, ellos que son los expertos, ¿la soledad existía antes? Y en caso de que mis abuelos o mi tatarabuelo viviera esa situación, ¿no era distinta? La pregunta es, ¿podemos aprender algo de mi tatarabuelo
o de sus tatarabuelos. Gracias. Muchísimas gracias. Naturalmente que podemos aprender de los que nos han precedido, ¿no? Naturalmente, ¿no? Aquí se ha citado a Platón, se ha citado la Biblia, se ha citado la Ilíada, y todos estos nos precedieron, ¿no? Y también la tradición oral, ¿no? Yo creo que la novedad es precisamente no la soledad. La soledad ha existido siempre, como ha existido también la comunidad, ¿no? La novedad es las grandes masificaciones y personas que en estas grandes masificaciones experimentan una soledad, ¿no? Aquello de Riesman, de la muchedumbre solitaria, ¿no? Que es un título un poco paradójico, ¿no? Eso sí que es una novedad, ¿no? Porque estas conurbaciones y estas grandes metrópolis, eso no se daba en la polis griega, ni se daba en Atenas, ni se daba en Esparta, y eso sí que genera estos amasijos, ¿no? De poblaciones enormes, qué sé yo, pues Buenos Aires, Bogotá, Delhi, ¿no? Y allí realmente lo que se produce es esa soledad a pesar de esa multitud, ¿no? Pero la soledad y la comunidad son fenómenos que acompañan a la vida humana, ¿no? Joan Carles ha citado la Biblia, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, es verdad, está en el Génesis, pero en la política de Aristóteles dice, si vive solo o es un dios o es una bestia, porque lo propio de la condición humana son los vínculos, es establecer red, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una continuidad, ¿eh? La novedad es esta concentración o esta masificación, que eso sí que es propio del siglo XX y, por supuesto, del XXI. Yo creo que una gran paradoja de nuestro tiempo es que nunca antes habíamos estado tan comunicados como ahora, ¿no? Uno se pone delante del ordenador y tiene allí unas posibilidades casi infinitas de hablar, pero la paradoja de nuestro tiempo es justamente que, pese a eso, creo que pocas veces hay gente que se siente tan sola. Porque la soledad, decía Francesc, no tiene nada que ver con estar comunicado, con estar chateando, no tiene eso que ver. Tiene que ver, para mí, con la cuestión de la escucha, sobre todo, con la escucha. Voy a contar muy brevemente una cosa que me ha pasado a menudo con mis estudiantes, ¿no? Ahora ya no lo hago, pero antes les pedía que me escribieran pues, un diario filosófico al estilo de Hannah Arendt. En lugar de hacer un diario filosófico, terminaba haciendo un diario casi personal, ¿no? Y muchos de ellos y de ellas me decían, es que el problema que tengo yo es que mis padres pues, se han desvivido, ¿no? Me han pagado una carrera, me han comprado un coche, una moto, en fin, ¿no? Pero nunca me han escuchado. Nunca me han escuchado de verdad. Y escuchar de verdad quiere decir, me siento a tu lado, callo, te escucho y a lo mejor no te voy a dar ninguna respuesta. Porque no se trata de dar respuestas, se trata de escuchar. Y la prepotencia de la persona que escucha o que supuestamente escucha, pero que siempre acaba diciendo esa frase terrible, tú deberías hacer como yo. Es decir, la persona que se pone, el papá, la mamá, el tío, la abuela, el abuelo, alguien que se pone como modelo a seguir, ¿no? Como modelo a seguir. Yo termino mis clases, mis cursos muchas veces con una frase de Nietzsche al final de la primera parte de Así habló Zaratustra. Así habló Zaratustra tiene 4 partes, ¿no? Pues si ustedes buscan el final de la primera parte, hay un momento que Zaratustra, que es el maestro, les dice a los discípulos, bueno, hasta aquí hemos llegado, ahora continuáis solos. Y solo os pido una cosa, olvidadme, renegad de mí, porque solo cuando me hayáis olvidado de verdad, yo volveré a estar con vosotros. Yo creo que esto es maravilloso, ¿no? O sea, la modernidad se construye a partir de un yo que fagocita, ¿no? Y ha olvidado lo más importante, que es el mundo, que son los otros, que es la alteridad, que nunca podrá... Es decir, la relación con el mundo siempre será disonante.
siempre será disonante, ¿no? No acabará de encajar, es como un puzzle en la cual no encaja. Por eso, al menos aquí, el paraíso está fuera de nuestro alcance. En otra vida quizás no, pero aquí el paraíso está fuera de nuestro alcance. Y cuidado con aquellos que dicen que han cruzado las puertas del paraíso y que vienen a enseñarnos el camino correcto. Pues esos son los peores. Un segundo. Desde el Génesis ya sabemos que no hay paraíso sin serpientes, además, ¿no? Quiero decir que... Sí, pero hay otra cosa, Javier. Pero de la misma manera que no hay paraíso aquí y que los paraísos encontramos... O sea, yo creo que hay, para el ser humano, decía nuestro maestro Luis Duc, que para el ser humano el paraíso es un paraíso perdido o un paraíso deseado. Pero cuidado con los paraísos encontrados. Pero al mismo tiempo, por desgracia, sí que hay infiernos. Y uno puede ir a Auschwitz o a Buchenwald para ver el infierno, pero algunos esos infiernos lo tienen en su propia casa. Ya me entienden, ¿verdad? Decía Joan Carles, hasta aquí hemos llegado en esa historia. Hasta aquí hemos llegado. Javier no se deja. No. Javier no se deja. Por Javier, comentar, no un segundo, por terminar el juego, sigo por contar un poco el recorrido que hemos hecho, que hemos prometido a la gente, perdona, que íbamos a contar un poco el juego. Bueno, teníamos algunas diapositivas, pero las dejamos ahí de lado. Bueno, la idea de Soledad, efectivamente, Francesc, el primer texto es de Miguel de Unamuno, que hablaba de la soledad, era el texto de Unamuno. El segundo está sacado de una entrevista cuando decía que decías tú, solo la amistad y el amor nos saca de la soledad. Es una entrevista en un periódico cubano a José Saramago, cuando escribió el libro sobre la ceguera. Bueno, la tercera, yo he sido imprudente y lo he revelado, era sobre la compasión y queríamos poner el texto del Evangelio de Lucas, la escritura de la vida de Jorge Semprún, y queríamos poner la muerte de Iván Illich. El otro texto, el texto sobre el sentido, las tres primeras, cuando hemos analizado el sentido, las tres primeras frases estaban sacadas del libro de Víctor Frank, sobre el sentido, eso es. La cuarta, que tú la has reconocido, era tuya. Cuando hemos hablado, había una cosa sobre el perdón que no hemos podido hablar. También me intentado hablar sobre relaciones significativas. La de la esperanza era la primera frase de la voz Hoffen, esperar. Sí. Esa es del último libro de Byung-Chul Han, sobre la esperanza, que acaba de publicarse. Y la de la esperanza está trenzada en el tejido de la experiencia del curso, está sacado de un texto de Gabriel Marcel. Vale. Vulnerabilidad, el primer texto que habéis hecho de Schopenhauer. No lo era. Paul Auster, Bachmater, la última de sus novelas, está cogido exactamente ahí. Otra cosa es que Paul Auster se lo haya copiado a Schopenhauer, vamos a dejarlo ahí. El texto de la invulnerabilidad y lo importante de la invulnerabilidad, como seguro que sabéis, es de Javier Marías. Y el texto de la fragilidad es la relación que establecemos con el mundo, es precisamente tuyo. Y esta era la cosa. Muy bien. Bueno, pues así vamos a cerrar este círculo. Ha sido un auténtico lujo, realmente, el poder escucharos. Decíamos que hasta aquí llegamos, pero no os vamos a olvidar. Eso sí que no lo vamos a hacer. Y nos llevamos, además, muchas frases y conceptos para seguir pensando. Así que, por favor, un aplauso. Os invito a regresar también a vuestro asiento porque hacemos en este instante la clausura. Así que, por favor, este aplauso también para ellos. Muy bien.